¿Qué tal, mamitas? Antes de comenzar este video, quiero agradecerles porque diariamente recibimos mensajes llenos de cariño y estamos teniendo muchas consultas, tanto presenciales como virtuales. Me mandan sus estudios y hacemos lo posible por orientarlas a distancia. En fin, realmente me alegra mucho saber que estos videos les son de gran utilidad. Entonces, ahora sí, retomando lo mucho que nos han escrito, hoy voy a responderles 10 de las preguntas más frecuentes que nos han realizado en el último año. Ahora bien, ya tenemos por ahí unos videos que contestan la mayoría de las preguntas sobre nutrición, así como las complicaciones más frecuentes y los cuidados a tener en cada trimestre. Pero las preguntas de este video son completamente aparte, porque tienen que ver con el temor de hacerle daño al bebé. Es decir, mamás que piensan que algo que hicieron o que les faltó hacer pudo haber perjudicado a su bebé. Es un temor muy real y es primordial aclarar bien qué cosas son mitos y cuáles son realidades. Recuerden que saber es poder y durante el embarazo, madre precavida literalmente vale por 2. Número 1. No sabía que estaba embarazada y seguí tomando anticonceptivos. ¿Le hice daño a mi bebé? Tranquilas, no se preocupen. Es un caso extremadamente común. Los anticonceptivos nunca son 100% efectivos. Siempre existe la posibilidad de un embarazo, aunque sea mínima. Y por esta misma razón, los anticonceptivos no contienen químicos nocivos al cuerpo humano, sino que están fabricados con hormonas. Y las hormonas lo único que hacen es darle órdenes a diversos órganos. En este caso, le ordena al ovario que no libere óvulos y le ordena al útero que el moco cervical se vuelva más denso para evitar el paso de los espermas. Entonces, no importa si se trata de la píldora de emergencia o la de uso diario. Si ya están embarazadas, al bebé no le va a afectar. De cualquier forma, se recomienda dejar de tomar anticonceptivos en el embarazo. ¿Por qué? Porque si de por sí la embarazada va a sufrir muchos cambios hormonales y con eso llegan las náuseas, mareos, cambios de humor, y si además nos tomamos más hormonas, esos malestares se pueden empeorar. Número 2. ¿Le hace daño a mi bebé si lloro mucho? Ok, en primera instancia la respuesta es no, y como lo acabo de decir en la pregunta anterior, en el embarazo la madre va a tener subidas y bajadas de los niveles hormonales. Esto va a ocasionar cambios de humor muy fuertes, que van a requerir de empatía de todo el mundo alrededor. De modo que por favor, que no les vengan con que no pueden llorar, porque le va a hacer daño al bebé. Claro que pueden llorar, pueden reír, pueden celebrar, gritar o estar tranquilas todo el día si así les place. ¿En qué momento llorar sí podría hacerle daño al bebé? Bueno, cuando ya no se trata de un llanto repentino, cuando la mamá ya lleva varios días deprimida con tristeza y podemos sospechar que existe una depresión. La depresión como tal no afecta al bebé en su desarrollo físico o mental. Es decir, el cerebro del bebé no va a cambiar porque la mamá esté deprimida. Pero si la mamá sufre de depresión, puede dejar de alimentarse bien, dejar de mantenerse activa, tener problemas para conciliar el sueño o de plano aislarse del mundo. Y este desgaste puede afectar fuertemente a su bebé. El cuidado materno-fetal es una dualidad y se trata de cuidar tanto al bebé como a la mamá. Si se sospecha que hay depresión, platiquen con la familia y si pueden, vengan a vernos. Contamos con acompañamiento psicológico y estar acompañada facilita superar estos momentos. Número 3. Si estoy tomando medicamentos, ¿debo dejarlos? La verdad es que depende. Por ejemplo, si se trata de un medicamento que adquirieron sin receta o lo están tomando por una molestia leve, claro, lo ideal sería descontinuarlo. O por lo menos revisar si la etiqueta contiene alguna contraindicación en el embarazo. Pero nuevamente, como lo acabo de decir, el cuidado materno-fetal se trata de cuidar a ambos, y si la mamá está tomando medicamentos para controlar la presión, regular alguna deficiencia vitamínica o combatir problemas hormonales, sería prudente hablar con su médico antes de descontinuarlos. Es bien sencillo, tomen el teléfono, una llamada, oiga doc, resulta que estoy embarazada, ¿puedo seguir tomando mi medicamento? O sabe que me acabo de casar y estamos pensando en embarazarnos, ¿puedo seguir tomando tal medicamento o necesitamos alguna alternativa? Y así de fácil, tenemos seguros a la mamá y al bebé. Número 4. ¿Puedo viajar en avión o en moto? Mucha gente piensa que los cambios de altitud, presión en el avión pueden afectar al feto, pero en realidad mientras la madre y el bebé estén sanos, pueden viajar en avión y sin ningún problema.
Pero si quieren volar, primero deben hablarlo con la aerolínea, porque la mayoría tienen sus propios reglamentos y suelen tener restricciones a partir de la semana 32 de embarazo. Es decir, cuando ya se nota definitivamente que están embarazadas y les preocupa que entren en labor de parto. Porque imagínense que se les adelante el parto en pleno vuelo y ninguna aerolínea desea meterse en esa clase de complicaciones. Algo similar sucede con viajar en moto. Y realmente me sorprende lo seguido que me preguntan si se puede. Algunas personas piensan que las vibraciones del motor pueden afectar al bebé, pero las vibraciones deberían ser la menor de sus preocupaciones. Yo les recomiendo a las mamás dejar de usar tacón alto, porque en un tropiezo pueden poner en riesgo el embarazo. Ahora imagínense chocar en la moto. Por favor, no lo hagan, no se pongan en riesgo. Número 5. ¿Puedo teñirme el cabello o arreglarme las uñas? Durante el primer trimestre, definitivamente no. No importa que el tinte sea natural y orgánico, o que se tapen las narices mientras las arreglan al aire libre. En el primer trimestre es cuando el bebé tiene su desarrollo más delicado y es susceptible a que surjan defectos congénitos debido a sustancias nocivas. Y a partir del segundo trimestre es más seguro. Pero por favor, asegúrense que el lugar esté bien ventilado y no usar acetonas ni amoníacos, así como utilizar un tinte comercial que especifique bien todos los ingredientes. Si no trae anotados los ingredientes o solo dice colorantes, no lo usen. Número 6. ¿Trabajo de pie o haciendo esfuerzos o cerca de estufas? ¿Puedo seguir trabajando? Cada mujer es única y sabemos que algunas tienen una tolerancia muy alta a los esfuerzos y les gusta estar activas al máximo. Sin embargo, yo les sugiero que primero le avisen a sus colegas y superiores que están embarazadas. De esta forma podrían buscar formas de aligerar la carga de trabajo o estar al pendiente si notan señales de fatiga en la mamá. Nuevamente recuerden, cuidado materno-fetal es cuidado de ambos. Y si ustedes se sienten cómodas y llenas de energía, a pesar de los esfuerzos, lo más seguro es que todo esté bien. Pero en cuanto empiecen a sentir bochornos, dolores o agotamiento, lo mejor sería descansar un poco. Número 7. Si no tomé ácido fólico, ¿le hice daño a mi bebé? Definitivamente, esta es la pregunta más frecuente. Y por un lado, la ventaja es que si ustedes están sanas y tienen una alimentación balanceada, las posibilidades de una deficiencia de ácido fólico son bajas. Pero si por cualquier razón tienen bajos niveles de ácido fólico, el bebé podría tener problemas como espina bífida o un mal desarrollo del cerebro. Entonces sí, definitivamente existe la posibilidad de un daño y por eso la recomendación siempre es tomar medio miligramo de ácido fólico todos los días, desde que se está buscando el embarazo hasta terminar el primer trimestre del embarazo. Número 8. Si tengo relaciones en el embarazo, ¿puedo lastimar a mi bebé? No se preocupen, no le van a picar el ojo al bebé, ni existirá contacto con el semen, ni nada por el estilo. Su bebé está perfectamente aislado del exterior. El cuello de la matriz está cerrado, tiene un tapón mucoso y el bebé está envuelto por un saco amniótico. Solo tengan cuidado de no poner demasiada presión en la pancita. Y claro, procuren no ponerse en posiciones acrobáticas o extrañas. No queremos que se caigan y que se lastimen. En el embarazo hay un mayor volumen de sangre circulante, por lo que es un poco más probable que existan pequeños desgarros en la vagina, acompañados de ligeros sangrados, especialmente si la penetración es muy brusca. Pero, si ese sangradito les dura más de unas horas, valdría la pena acudir a consulta para asegurar que no se trate de algo más grave. ¿Qué más les puedo decir? Diviértanse. Es sano y natural buscar la intimidad durante el embarazo. Número 9. Si duermo boca abajo, ¿puedo aplastar a mi bebé? Como ya vimos, el bebé está perfectamente protegido por el líquido amniótico dentro de su saco, por lo que si la mamá se siente cómoda durmiendo boca abajo, puede hacerlo todas las noches. Sin embargo, lo más seguro es que a partir del segundo o tercer trimestre, la panza ya sea demasiado grande para dormir boca abajo. Pero si duermen boca arriba, el peso de la panza y el bebé podrían presionar la vena cava y dificultar mucho la circulación de la sangre en la madre. Por eso la sugerencia sería que duerman de lado, preferentemente del lado izquierdo, y abrazando una almohada larga entre las piernas. Número 10. Si me vacuno contra el COVID, ¿le hace daño al bebé? No, la vacuna del COVID no le hace daño al bebé. Por favor, vacúnense. Existen muchos más riesgos por enfermarse durante el embarazo que por cualquier reacción que pudieran tener ante la vacuna. Podrían ser algunas molestias pasajeras para la mamá, pero así ustedes y su bebé van a estar protegidos. Y bueno, estoy seguro que muchas deben tener otras dudas sobre cosas que podrían hacerles daño a su bebé. Por favor, escriban sus dudas en los comentarios. Tratamos de responder todas y cada una de ellas. Y si prefieren que nos veamos en persona, ojalá puedan darse una vuelta a CreaFam. Nos vemos en consulta o hasta el próximo video.